Benedicite, soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Continuamos abordando el tema de la oración de Jesús en la regla de San Nilo de Sora y hoy vamos a continuar con el capítulo quinto. El capítulo quinto abordaba la temática de cómo vencer los vicios de la carne y otros, y es una referencia constante, permanente, a el tratado de Bagrio Póntico sobre los vicios, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de la avaricia y de la ira. El Padre Nilo dice que la avaricia es contraria a la naturaleza y que procede de la estupidez y la falta de fe. En efecto, si las monjas y los monjes fuéramos capaces, todos los cristianos, ¿verdad?, fuéramos capaces de vivir y de creer realmente lo que leemos en los evangelios, no cometeríamos la estupidez de avaricia. Creeríamos, y por lo tanto ahí está nuestra falta de fe, creeríamos en que Dios lo provee todo, y sin embargo nuestra vida transita en preocuparnos por proveernos de cosas muchas veces innecesarias. La avaricia es el peor de los vicios y en sí misma es una idolatría, enseña Juan Casiano en las Colaciones. En efecto, hace que los seres humanos vivamos, estemos continuamente buscando otras cosas que nos sacan del centro de nuestra vida, gratificarnos en otras cosas que no es Dios. Entonces, el Padre Nilo nos recomienda moderar el deseo de riqueza y de las cosas que no son esenciales, es decir, que aprendamos a vivir con aquellas cosas que tenemos, que no busquemos tener cosas que no son necesarias para nuestra vida, y eso implica un proceso de discernimiento. En nuestra vida monástica, en nuestra vida eremítica, ¿qué cosas necesito yo para ser un buen cristiano, para ser un buen monje? Bueno, esas cosas debo tenerlas. Las que no son necesarias son cosas superfluas. Puedo tenerlas o no. Por lo tanto, no puedo centrar mi vida en la búsqueda de cosas superfluas o en el mantenimiento de cosas superfluas. El Padre Nilo enseña también a usar cosas que no tengan valor ni belleza. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro ego se ve controlado, se ve limitado. Usamos cosas que son necesarias para vivir. No tenemos por qué ir a un shopping center a comprar nuestra ropa. Podemos comprar nuestra ropa en tiendas comunes. Podemos comprar nuestra ropa en tiendas de ropa usada, igual nuestro calzado. No es necesario aparentar ropas de marca, no es necesario llevar ropas nuevas. Basta que uno esté limpio, basta que uno tenga la ropa sana, por ejemplo, ¿verdad? Los libros no tienen por qué ser nuevos, puedo comprarlos en una tienda de compra y venta de libros. En fin, una serie de cosas que nos ayudan a centrarnos en aquello que es realmente importante. Continúa el Padre Nilo enseñando que aquello que poseemos no sea causa de crítica o comentario de otras personas. No nos pongamos en la boca de la tormenta, en el ojo de la tormenta, por
usar, comprar, gastar más de lo que es necesario. La avaricia será vencida, enseña, no sólo cuando nada poseemos, sino además cuando no tengamos deseos de poseer nada. Y eso es fundamental. Cuanto menos cosas poseamos, menos preocupaciones vamos a tener, más tiempo vamos a tener para Dios. Cuanto menos deseos de poseer cosas tengamos, menos esfuerzo pondremos en producir, en tener dinero, en ahorrar, ¿verdad? Y más tiempo tendremos para la oración, para la contemplación, para el disfrute de la naturaleza, para el silencio, para la soledad, para la contemplación. Por lo tanto, en la medida que hacemos que las cosas materiales sean importantes, de alguna manera es una forma de rendirles culto. Y por eso el Padre dice que es una idolatría. Bien. El segundo vicio del que habla San Nilo es la ira, muy frecuente también en nosotros los seres humanos, en nosotros las monjas y los monjes, sobre todo cuando no somos capaces de controlar nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. El Padre Nilo dice que el recuerdo de haber sido ofendido es causa muchas veces de la ira. Por lo tanto, es importante poder perdonar de corazón, es importante poder borrar de nuestros recuerdos esos momentos en donde nos sentimos ofendidos, humillados, cuestionados, dañados, porque de alguna manera saca de nuestro corazón la causa de la ira, los deseos de venganza. Las cristianas y los cristianos no estamos llamados a la venganza. El Señor dice que si te pegan en una mejilla que pongas la otra, si te piden prestado que des, si te obligan a cargar una milla que vayas dos, en fin, que no seamos nosotros quienes sentimos deseos de venganza. La venganza no conduce a ninguna parte. De alguna manera sabemos que la venganza lo único que engendra es odio, es violencia, es resentimiento. El Padre Nilo dice que hay que luchar contra las discusiones internas, esas discusiones que son producto de los recuerdos, que son producto de malos momentos, que de alguna manera seguimos como alimentándolos, seguimos recordándolos, seguimos dándole vuelta a nuestra cabeza, seguimos de alguna manera discutiéndolos y peleando, y eso alimenta nuestra ira, enciende nuestra ira. Atentos, dice, porque creyendo actuar con justicia, muchas veces nos podemos transformar en injustos, podemos transformarnos en enemigos de Dios. Por eso no busquemos hacer justicia por nuestras propias manos, por nuestras propias acciones, por nuestras propias palabras. Dejemos que Dios se encargue de establecer la justicia. Nosotros simplemente seamos capaces de perdonar y de aceptar a la otra persona. Porque enseña el Padre Nilo que aunque seamos grandes orantes, si tenemos ira en nuestro corazón, nuestra oración no agrada a Dios, porque de alguna manera está divorciado
el sentimiento de amor a Dios y el sentimiento de amor al hermano. Entonces, en realidad son un único mandamiento, por lo tanto estamos como obligados a ello, a amar, y para amar es necesario perdonar. Que aquí también hay que establecer la diferencia. Una cuestión es perdonar y otra cuestión es olvidar. Una cuestión es ser bueno y otra cuestión es ser ingenuo. El Evangelio dice que tenemos que ser astutos como palomas, mansos como palomas y astutos como serpientes. ¿Y esto a qué va? Va a que está bien perdonar, pero tenemos que recordar que muchas veces algunas personas tienen patrones de conducta que se repiten. Entonces nos vamos poniendo siempre nosotros en el lado de la víctima, vamos siempre nosotros a ponernos en el lugar de quien es ofendido. Y eso de alguna manera socava nuestra autoestima, socava nuestra capacidad de protección, termina generando en nosotros un sentimiento de indefensión. Entonces, está bien que perdonemos, está bien que oremos por la persona que nos molesta, que la persona que nos ofende, pero no olvidemos que esa persona puede volver a dañarnos y tenemos que cuidarnos. La salud psíquica y la salud espiritual es tan importante como la salud física. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros, la totalidad de nuestro ser, es templo del Espíritu Santo. El cuerpo, la mente, el espíritu. Dice San Nilo que tenemos que alejar de la mente los pensamientos que nos conducen a la ira. Doroteo de Gaza enseña que el perdón sincero es la gran victoria contra la ira. Entonces, perdonar de corazón, no perdonar a medias, perdonar 100%, no guardar rencor, no guardar ira, cuidarnos, pero no guardar rencor. San Nilo nos enseña una oración que dice así: Señor, ayuda a mi hermano, y recomienda ahí decir el nombre de la persona que me ha ofendido, que es causa de mi ira, y perdóname a mí, pecador, por la oración de este hermano mío. Qué importante entonces es que en nuestra oración tengamos presente a aquellas personas que en algún momento han sido causa de nuestra ira, aquellas personas que en algún momento han sido causa de nuestro enojo, aquellas personas que en algún momento nos han dañado, nos han ofendido. El perdón y la humildad, ¿verdad?, están presentes en esta oración. Ayuda a mi hermano y perdóname a mí. Pero por la oración de mi hermano, y ahí está el acto de humildad, voy a ser perdonado porque ese hermano al que yo le puedo tener rencor está orando también por mí. Perdonar nos obtiene una recompensa mayor que participar del reino de Dios. Todas las cristianas, todos los cristianos, tarde o temprano estamos llamados a ser partícipes del reino. Eso es ser cristiano, ¿verdad? El bautismo nos introduce en el misterio del reino. Sin embargo, perdonar nos introduce en el misterio de la filiación divina, dice Mateo en el capítulo 5, versículos 44 y 45. Porque así serán verdaderos hijos de vuestro Padre que está en el cielo. El mismo Jesús, la vida del Señor Jesús, es un ejemplo que nos dejó de perdón, de controlar la ira, de erradicar la ira del corazón. Aquellos que lo habían condenado, que lo habían perseguido,
que lo habían calumniado, que lo habían traicionado, que lo habían puesto preso, torturado y ejecutado, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanas, hermanos, con esta enseñanza de nuestro Padre San Nilo de Sora, enseñanza sobre la avaricia, cómo prevenirla, y enseñanza de la ira, cómo erradicarla en nuestro corazón, finalizamos esta charla poniéndonos en manos de la Santísima Madre de Dios y de San Nilo para que nos ayuden a vivir una vida cristiana más auténtica y una vida monástica más radical. Muchas bendiciones.